Muy bien, pues vamos a ver este tema. El tema del día de hoy tiene que ver precisamente con esto, con el tema de que somos llamados hijos de Dios. Y pues quiero empezar, me acompañen con sus Biblias y bueno, el día de hoy pues buscamos también ir avanzando con esta cuestión de las transmisiones. Como pudieron ver, bueno, escuchar, espero que se haya escuchado bien. No tuvimos mucho tiempo de seguir avanzando en esto, pero ya hoy nos estuvieron acompañando mis hijos en la música. Buscamos armar un poquito mejor esto y precisamente aún hablando de esta, esto que el Señor nos permite pues vivir y nos permite experimentar como parte de su familia, ¿no? Como sus hijos. No solamente estamos ahí presentes, no solamente nos encontramos ahí en un lugar, sino que Él nos hace partícipes de toda su obra, nos hace partícipes de todo lo que Él ha hecho. Y hoy pues quiero hablar acerca de esto. Es algo que estuve meditando, estuve considerando a través de la semana, sobre todo pues pensando en las cosas que son importantes seguir recordando. Hay cosas que ciertamente ya sabemos, cosas que ya conocemos y que son parte aún de nuestra vida diaria como cristianos. Pero creo que es importante también poder seguir recordando y seguir teniendo presente eh, estas cosas que a veces ya damos por hecho, ¿no? Cuando ya estamos en la iglesia, cuando ya tenemos pues a veces tal vez tiempo de conocer. Puede ser que alguno de nosotros, desde que éramos pequeños, desde que éramos niños, pues ya escuchábamos de la palabra, ya asistíamos a la iglesia y escuchábamos acerca de lo que es Dios, de lo que es el amor de nuestro Padre, y de repente pues esto se vuelve como algo cotidiano, si puede decir algo normal, pero muchas veces esa normalidad, como sucedía con el pueblo de Israel, conforme fueron avanzando los años en el desierto, pues muchos de los que eran niños, pues ya era normal vivir ciertas cosas, ¿no? Y se deja como que de atender o de considerar o de apreciar, si puedo decirlo de esta forma, lo que el Señor nos ha dado y la bendición que podemos tener. Y por eso consideraba y pensaba la importancia de poder recordar algunas cosas, ¿no? Y al estar pensando en esto, pues consideraba algo tan importante como ser hijo de Dios, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la identidad, ¿no? ¿Quién eres? A veces la pregunta, y creo que la pregunta hoy, en este nuestro mundo, en esta actualidad que hoy vivimos, la pregunta en general es, ¿quién soy? ¿No? ¿O no se preguntan eso? A veces. Creo que mucha gente hoy en día se pregunta eso, quién soy? ¿No? Y hoy, más que nunca, creo que podemos ver cómo hay toda una, si puedo llamarla así, confusión, a veces o muchas de las veces, en qué es lo que somos o quiénes somos, ¿no? Y hay miles de ideas y miles de cosas que nos llevan a veces, o muchas veces llevan a la gente a tomar acciones o decisiones pues fuera de lo que corresponde por no tener la conciencia o el entendimiento de quiénes son. O, si lo podemos en un aspecto, en una visión personal,
pues llegamos a cometer tonterías y hacer cosas fuera de orden por dejar de entender y de tener claro quiénes somos. Y entonces, pues quiero que vayamos a leer unos pasajes. Son pasajes conocidos, pero creo que son importantes, insisto, volver a recordar, volver a tener presentes. Y quiero empezar con Romanos 8, y lo pueden buscar, de todas maneras lo vamos a poner aquí en la transmisión. En el capítulo, vamos a leer de 16, en el capítulo 8, versículo 16. Gracias por ayudarme en esto. Y vamos a leerlo. Y dice así: porque ahí está. Dice: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos, de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es interesante porque aquí no habla de un tema solamente porque sí o así tal cual, ¿no? Dice que en esto que leíamos, que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, entendemos que es el Espíritu Santo el que da testimonio. ¿A quién da testimonio? A nuestro espíritu. Hay esta comunicación, ¿no? Esto se me hace interesante porque no es de que tú trates de convencerte, de que tú trates de decir, pues soy, me dijeron que soy hijo de Dios, pues me voy a tratar de convencer, ¿no? No sé cómo funcione eso, no sé de qué manera trabaje eso, pero voy a tratar de ser hijo de Dios. Esto se me hace interesante porque precisamente hablando de una familia, muchas veces creo que es fácil identificar a quiénes son hijos de quién, ¿no? Y no solamente en cuestiones de apariencia, porque creo que muchas veces los hijos se parecen a sus papás, ¿no? Hace poco platicábamos, comentábamos de una familia y hacíamos, ustedes quieren, así como la broma, como sucede con los hijos, ¿no? A veces con los hermanos que dicen, no, pues tú fuiste adoptado, ¿no? A te recogieron en el parque, ¿no? Y comentábamos como hay hijos que a veces como que no le encuentras parecido ni al papá ni a la mamá, ¿no? Y, eh, y entonces decíamos que a veces era más fácil tal vez para los hermanos de este chico, pues hacerle esa broma, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que generalmente, no solamente en la apariencia, por eso decía, no solo en la apariencia uno puede identificar quién es hijo de quién o a qué familia pertenece, sino que uno puede ver muchas actitudes, frases, ¿no? Caras, ademanes, maneras de hablar, de moverse, de actuar, que tienen que ver cómo lo hacen en la familia, en la casa, ¿no? Y entonces uno puede identificar, esa pertenece, ¿no? Es parte. Por ahí recordamos a
a Pedro, después de que Jesús es llevado para ser crucificado, Pedro está ahí en esa noche y de repente le dicen, tú eres, ¿no? De ese Nazareno, tú eres de ellos, ¿no? Porque hablas como ellos. Tenía una relación, tenía un trato. No era su hijo de Jesús como tal, ¿no? Pero hablaba de una relación, de un trato. Y en ese sentido puedo decir, es interesante poder considerarlo, espero que me esté dando a entender, el hecho de que no se trata de que yo te diga, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, y tienes que declararlo o decirlo 20 veces frente al espejo para convencerte, ¿no? No es así. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Y es esto muy interesante porque entonces el apóstol sigue diciendo, y si esto es así, o sea, si nosotros somos hijos, entonces hay algo que está involucrado en esto, ¿no? Y al estar viendo acerca del tema, encontraba algunos cortos de predicaciones y algunas anotaciones y cosas así de predicaciones acerca de esto, de que somos hijos y entonces también herederos y coherederos de Cristo. Entonces, generalmente todas estas predicaciones iban hacia como esta parte de animar a las personas, ¿cómo se llama? De motivación, ¿no? Y llevar hacia a la gente y que entonces somos coherederos de Jesús y Dios y somos hijos y no sé qué, y entonces la gente hasta se levantaba y así, ¿no? Y sí es verdad, ¿no? Es verdad, Jesús dio su vida, abrió otra vez esa comunicación con el Padre, es una realidad. Pero aquí el apóstol Pablo no se queda hasta ahí, sino que también dice que juntamente vamos a padecer con Jesús, ¿no? Y por eso con Él vamos a ser glorificados. Pero está implícito el hecho de que así como vamos a recibir algo grandioso y hemos recibido algo tan precioso como la salvación, también como Jesús padeció, padecemos, ¿no? Y esa parte a veces no nos gusta y esa parte a veces no queremos tenerla presente, pero como les digo, como parte de esa familia, como parte de ser hijos, pues también no sé si decir la palabra nos corresponde, ¿no? Pero sí nos toca padecer. Y cuando estamos en la casa con los papás, muchas veces hay situaciones de dificultades económicas y eso repercute en pues todas las actividades en casa, ¿no? Y a veces hasta el hecho de cuestiones como la comida, cuestiones como tal vez tener gas para bañarse con agua calientita, ¿no? O tener electricidad, tantas cosas que pueden venir a repercutir el hecho de que al ser hijos somos partícipes de todo lo que pasa en casa. Y bueno, Juan 1:12 dice de la siguiente manera, y también es un versículo que conocemos, y dice que más a todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquí nos déjenme que están, como lo quiero transmitir por aquí, te los pongo, más dice, a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad, dice en la versión Reina Valera, de ser hechos
hijos de Dios. Esto es parte de esta cuestión interesante, ¿no? Que hay algo necesario a vivir y enfrentar. Hace un tiempo atrás, con nuestra hija, la más pequeña, eh, estábamos ahí con una situación con ella y yo al hablar con ella le decía, no vas a poder ser partícipe de estas cosas, ¿no? Tal, tal y tal. Y entonces, pues ella así como viéndome con cara de por qué, ¿no? Y yo le decía, estos privilegios, estas cosas que puedes recibir, son para los hijos. Y tú no estás actuando, no estás moviéndote como hijo o como hija, ¿no? Y pensando en esto, yo lo consideraba en relación a nuestra vida, a nuestro caminar con el Señor, ¿no? No es solamente, no solamente decir, ¿no? Hoy creo que en muchos lugares de repente se usa, platicaba hace poco con alguien, le decía, se usa mucho este pasaje, la verdad no recuerdo en sí el pasaje como tal, como dónde está, pero dice que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Salvador y lo crees en tu corazón, ¿no? Entonces eres salvo, ¿no? Y entonces con este pasaje se toma y se lleva a la gente a decir la oración del pecador, que se ha vuelto como muy famoso en la iglesia. Entonces repite la persona ciertas frases donde hay una declaración, donde hay, se dice, ¿no?, que Jesús es mi Salvador, ¿no? Y entonces pues ya con eso queda así como, ya tú ya estás del otro lado, ¿no? Pero yo quiero expresarlo y pienso que no se trata solo de decir, no se trata solamente de hablar, hay algo que va a dar eh, como consecuencia, va a haber un reflejo de que esto es una realidad. Y por eso se me hace interesante aquí cómo Juan dice o es llevado por Dios a este punto, ¿no? Que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, ¿no? No solamente es una cuestión eh, que no se ve, ¿no? Eh, se me hace interesante en algún punto de la vida al estar compartiendo acerca de ciertas cuestiones. Yo les decía cómo se me hacía interesante ver a Jesús, que no solamente se quedaba en palabras, sino que Jesús tenía también hechos, había actos que hacía Jesús que respaldaban sus palabras, ¿no? Y hay hasta un pasaje donde es señalado, es juzgado, porque él dice, tus pecados te son perdonados, ¿no? Entonces los fariseos que estaban ahí le dicen, ¿y quién se cree, no? Para estar perdonando pecados. Entonces Jesús termina diciendo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, se voltea y le dice a este hombre que estaba paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿no? Entonces este hombre se para y se va. Entonces hay un respaldo, es decir, lo que dije antes del perdón pecados, ahí está con una muestra de que hay la potestad de poder hacerlo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, aquí se me hace interesante que no solamente el creer, ¿no? O el expresar con la voz, con la boca algo, porque lo podemos hacer, podemos decir muchas cosas, como ahorita yo no sé cuántas palabras ya llevo en un ratito, ¿no? Pero podemos expresar mucho, decir mucho, hablar mucho, decir cosas,
Pero una cosa es eso, y la otra es el recibir, ¿no? La otra es el tener un acto, una acción, donde yo necesito tomar un compromiso, ¿no? Y ese compromiso tiene que ver con recibir al Señor, ¿no? Y ahorita ya mi esposita me decía, el pasaje que les decía es de Romanos 10:10, donde dice que con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Bueno, esta es la versión que tengo aquí porque la Reina Valera no está completa, pero la idea es en este sentido, ¿no? No solamente se queda en una cuestión eh, que no hay más allá, ¿no? Sino lo que yo trato de decirles es que esta, esta acción o el poder ser hechos hijos de Dios, o que tengamos la capacidad o la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios, no viene solamente de un punto donde todo es como así como invisible, ¿sí me explico? Sino que hay toda una acción, un compromiso de uno en este punto, ¿no? Y esto tiene que ver con recibir al Señor y creer en Él. Y con esto vayamos a otro pasaje, Gálatas 4, donde el apóstol Pablo, también hablando acerca de esto que somos hijos, y de hecho por ahí hay una canción que era una de las que habíamos también considerado poder cantar, eh, que dice, no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, y de alguna manera, bueno, tiene que ver con este pasaje que dice que ya no somos esclavos, sino hijos, ¿no? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo de Dios, también eres heredero, ¿no? O sea, eres, otra vez insisto, esta parte de la herencia eh, te ha hecho, al ser su hijo, ya no eres esclavo, ya no, tu posición ya no es de esclavitud, de alguien que solo tiene que hacer las cosas y no le queda de otra más que hacerlo, porque si no viene una consecuencia, una represalia, algo pues que pueda terminar hasta con tu vida. No, ahora eres hijo, ¿no? Y como hijo entonces también eres heredero. Y esto también lo pensaba, cómo es interesante porque hay esta diferencia, ¿no? O sea, podríamos poner al hijo como alguien que también tiene que hacer las cosas, tiene que obedecer, tiene que atender a la instrucción, y si no, pues vienen también consecuencias. La diferencia es que el esclavo no es partícipe de todo lo que tiene que ver con la familia, con el padre, con la madre, con los hermanos, ¿no? Mientras que el hijo es partícipe. Al final, todo eso que es parte de la familia, también es parte de él como hijo, o es parte de ti como hijo o como hija. Y esto es lo grandioso y lo precioso de Dios, donde Él nos ha adoptado y nos ha hecho parte de todo lo que es Él, ¿no? Y cuando pensaba en esto que tiene que ver con la herencia, eh, les decía, ¿no? Eh, Muchas veces no solamente es una cuestión de que te parezcas, tengas rasgos físicos como los de tu papá o como los de tu mamá, o que tu forma de hablar, tu forma de expresarte sean similares, sino aún sabemos que hasta ciertas características físicas en cuestión eh,
la piel, que los lunares, que si el color de ojos, que esas cuestiones, hasta también cuestiones que tienen que ver con la salud, ¿no? Donde hay enfermedades que se heredan a los hijos, ¿no? Si estoy bien, no estoy mal, se me están siguiendo, ya se están durmiendo. Eh, Son parte, ¿no? Entonces, esto aún te lleva como hijo no sé si ustedes lo han vivido, ¿no? Pero a mí no me gusta ir mucho al médico, no me gusta ir mucho al doctor, pero cuando he llegado a ir o he llegado a estar ahí, una de las cosas que te preguntan es si tus papás tuvieron tal o cual enfermedad y así, ¿no? Te hacen así como una historia clínica y ahí pues incluyen a lo que son tus parientes, ¿no? Tus papás y hasta los abuelitos y así, porque al final tú heredas eso también, ¿no? Es parte de lo que viene incluido en la herencia. Y esto, por eso, hablando de estos pasajes, espero que me vayan siguiendo en esto, se me hace interesante, que no solamente es que ya soy heredero de Dios y pues todo así, la riqueza y todo, que sí, ¿no? Es parte, es algo precioso, es algo maravilloso, pero en este pasaje que podíamos leer, empezar a leer en Romanos, pues habla también cómo eh, eh, ese sufrimiento también viene como parte de esa herencia y que no es que nosotros al ser hijos podamos escoger o elegir, esto sí lo quiero vivir y esto no lo quiero vivir, de esto sí quiero ser parte y de esto no quiero ser parte, sino al final pues podemos enfrentarnos o encontrarnos eh, en la historia, en esta historia del hijo pródigo, ¿no? Donde él pues pudo pensar o pudo considerar que sí podía elegir qué es lo que quería vivir, podía elegir cuál iba a ser su herencia y al final pues resultó que no era así, ¿no? Que el padre le dio todo lo que se supone que era su herencia, él fue, la malgastó, hizo lo que quiso y al final no tuvo ningún beneficio, no tuvo nada bueno, sino que, gracias a Dios, ¿no? Reconoció su necesidad, se arrepintió y pudo ir a su papá y seguir siendo parte. O sea, al final pudo reconocer, yo soy parte de una familia, soy parte de un padre, ¿no? Al cual lo conozco, sé que es misericordioso, sé que puedo ir y ser recibido, ¿no? Y en esto lo digo porque a veces pareciera que como hijos de Dios creemos que podemos elegir qué cosas queremos vivir y qué cosas no queremos vivir, ¿no? Queremos todo lo bueno, vénganos todo lo bueno, todo lo bonito, eso sí lo quiero, pero la parte de lo que no nos gusta, lo feo, lo que consideramos que es difícil, eso sí, no lo quiero vivir, ¿no? Y a veces creo que llegamos a estar en la iglesia viviendo como un ambiente así como medio romántico, ¿no? Nos la llevamos así bien bonito y todo. Hay ciertas situaciones, ciertos problemas, ciertas dificultades y entonces pues ahí es donde decimos, no, creo que aquí no es tan así y porque queremos elegir qué sí y qué no vivir, ¿no? Pero bueno, algo precioso y algo maravilloso es entender que no, que como hijos de Dios no es que estemos solos, ¿no? Y no quiere decir que al ser herederos aún del sufrimiento, de las dificultades, del padecimiento de Cristo, entonces estemos solos. Jesús no estuvo solo, Él no enfrentó las cosas solos. Cada día podía acercarse al Padre y tener una respuesta y una dirección de Él. Y entonces se me hacía interesante poder considerar esto e ir a lo que es Primera de Juan, en el capítulo
3, en el versículo 1, dice, en la versión Reina Valera dice, miren cuán grande amor, ¿no? Y aquí en esta versión que estoy poniendo dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre al hacernos o al llamarnos sus hijos o hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no ha conocido o porque no conoce a Dios. Pero se me hace muy interesante cómo Juan lo pone así, ¿no? Fíjense, o sea, presten atención, miren cuán grande ha sido el amor de Dios. Yo no sé si ustedes lo pueden alcanzar a ver o a entender, pero hemos dicho en muchas ocasiones, muchas veces, que el amor es una decisión, ¿no? Y ciertamente es algo que uno tiene que decidir cada día, aún, si lo puedo decir así, con los de la familia, ¿no? Con nuestra propia familia, con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con los de la familia. Uno tiene que decidir amarlos, porque hay veces que no nos caen tan bien, ¿no? Hay veces que son medio fastidiositos, o no me gusta mucho la actitud que llega a tener, o yo soy un poco así como no me toquen, pero entonces uno tiene que decidir amar al otro. Y cuando uno toma esa decisión, uno puede darse cuenta que no es tan sencillo, no es tan fácil. Dios nos amó a pesar de todo, a pesar de nosotros mismos, de cómo somos. Y por eso Juan cuando dice, miren este gran amor que hemos recibido, que podemos tener de parte de Dios al ser llamados sus hijos. Y viene una declaración así, pero aquí hasta lo tiene con estos símbolos de admiración, ¿no? Y dice, y lo somos. O sea, no es, pues creo, puede ser, lo somos. Y lo somos porque si tú has tomado esa decisión de recibir a Jesús, de creer en Él, de caminar con Él, entonces no es otro trámite más allá. Dios te ha amado de tal forma que te ha dado esa capacidad, te ha dado ese poder de ser su hijo y de que Él sea tu Padre. Y entonces dice Efesios 2:18. Dice, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¿Cómo es tu versión? 18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Él, por medio de Jesús, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu, hablando de cómo Dios a través de su Espíritu Santo nos ha hecho uno, ¿no? Un cuerpo en Cristo. Y se me hace interesante porque al final necesitamos reconocer que este caminar de hijos no es algo para hacerlo solos, en una manera individual, sino que nos ha hecho parte. Este pasaje, o al menos estos
pasajes que hemos leído, si se han dado cuenta, hablan de una forma no individual. No está diciendo tú eres hijo solamente así de forma individual, sino está hablando pluralmente. Cada uno de estos pasajes, no sé si se percataron o se dieron cuenta, pero habla de forma plural, ¿no? Nos ha hecho sus hijos, somos hijos de Dios, somos herederos, ya no somos esclavos, somos llamados hijos de Dios, tenemos acceso al Padre por medio de Él, en ese mismo espíritu, pero habla de forma plural. ¿Por qué? Porque nos ha hecho parte de una familia. Y como parte de una familia, algo que es importante tener presente y que es algo que de alguna manera en los años que el Señor nos ha permitido conocerle y caminar, a mi esposita y a un servidor, precisamente es ver la necesidad que hay de poder caminar como hermanos, ¿no? Por ahí este salmo muy conocido que hasta música se le ha puesto, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿no? Y algo que podemos considerar, y creo que lo hemos visto muy fuertemente últimamente en la iglesia, es precisamente la falta de comunión como hermanos. Podemos estar ahí, hecho, hay lugares donde hemos podido estar y que hasta dicen, no, y que somos una familia y todo, pero tristemente no saben qué es lo que está pasando con tu vida, qué es lo que estás atravesando, qué estás viviendo. Puede ser que pueden pasar hasta semanas que no asistas a las reuniones y nadie, o realmente nadie, está al tanto de qué pasó, ¿no? O a veces solamente preguntan por qué no fuiste, porque pues te tocaba limpiar los baños, ¿no? O porque pues ese día pues las ofrendas fueron menos, o cosas como esas, ¿sí me explico? Y es triste que no está sucediendo, ¿no? Y cuando somos llamados sus hijos, es importante entender que somos parte de una familia, que no es solamente que tú eres llamado, que solamente tú eres hijo, y así les decía, ¿no? Escuchaba algunas de estas predicaciones que hablaban acerca de esto y generalmente lo que yo escuchaba era algo así, un tema individual, algo singular, solamente tú, ¿no? Tú eres llamado, tú eres su hijo, tú eres llamado para vivir de gloria en gloria, tú vas a ser levantado, tú, ¿no? Tú y así. Por eso decía en esta forma de tener esta cuestión de causar, eh, sentirte bien, ajá, de motivacional, sentirte bien, todo tú, ¿no? Pero es más interesante ver que cada uno de estos pasajes no hablan de una forma así individual, sino hablan pluralmente, porque necesitas sentarte y voltear a ver que hay otro, que hay otros, que hay más, que la iglesia no es un individuo, somos muchos y que todos necesitamos ser llevados a permanecer, animados a seguir. Y es parte de la tarea, es parte del compromiso que yo les decía hace un rato, ¿no? Que no solamente es decir, no solamente es confesar ya, sino hay toda una tarea, hay todo un compromiso de poder animarnos, como también el apóstol Pablo puede escribir, animarnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Eso requiere toda una tarea, toda una labor, estar al tanto, estar al pendiente. Y no es fácil, ¿no? Porque al final, cada uno en nuestra vida cotidiana, pues tenemos cosas que hacer. Tenemos trabajos, tenemos casa, tenemos familia, muchas cosas, ¿no? Pero yo les puedo decir que al menos en lo personal,
cada semana yo he buscado escribirle a hermanos que he conocido en últimas fechas, en tiempo atrás, y algunos, puedo decir, no de toda la semana, pero gente o hermanos que he conocido de tiempo más atrás, hay veces, ¿no? Que me siento, abro el WhatsApp y empiezo a scrollear y me voy así como en lo más lejano de mensajes, ¿no? Y empiezo a ver de quién están ahí y ya de repente, fulanito, tiene, a ver cuánto tiempo tiene que no le he escrito, pues tanto, y le mando un mensaje, ¿no? Y me ha llegado a suceder que cuando les escribo, justamente en ese momento me dicen, estaba pidiéndole a Dios que alguien me escribiera porque estoy viendo y qué bueno que me escribes porque mira, pasa esto, ¿no? Y ahí la oportunidad de compartir, de a dónde llevar en oración lo que están enfrentando y después saber cómo Dios responde. Y al final ver que uno puede ser útil, no solamente, vuelvo a insistir, y espero que me entiendan en esto, ¿no? Que no solamente es, pues ya soy hijo de Dios, qué bonito, qué padre, y pues ya me voy a ir al cielo, ¿no? Sino hay toda una tarea que hacer dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, como parte de ese hijo, es parte de esa herencia que hemos recibido. ¿Sí? ¿Me explico en esto? Entonces, bueno, pues espero que podamos ser animados a incluirnos, a fusionarnos, si puedo decir así, dentro de la iglesia y entender y buscar aún al Señor para que Él nos siga dando esa claridad y ese entendimiento en el llamado que hemos tenido, ¿no? Y por eso les compartía hace rato al empezar este comentario, como para mí, pues era interesante poder, o importante aún poder hacer partícipes, principalmente ahorita a mis hijos mayores y poco a poco iremos ahí incluyendo a la pequeña, pero el que puedan ser partícipes de este tiempo, ¿no? Tiempo de poder compartir y ahondar de lo que Dios nos ha dado. Entonces, pues, anhelo que esta consideración les lleve a este ánimo, a buscar, seguir creciendo, ir fortaleciéndose en lo que es nuestro llamado como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, pues, con esto concluyo esta consideración y pues vamos a darle gracias al Señor. Padre, te doy gracias una vez más por la oportunidad que hoy nos concediste de tener esta consideración, estos cantos donde podamos declarar que ciertamente creemos que somos tus hijos, que si no fuera porque tú te fijaste en nosotros, porque tú nos amaste, nosotros no tendríamos esperanza y en un cierto punto podemos decirlo, no seríamos nada, no seríamos nadie. Hoy somos tus hijos, hoy te pertenecemos y hoy sabemos que tenemos un propósito porque tú nos los has dado como hijos tuyos. Te ruego que tú sigas trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser y nos sigas llevando hacia ese propósito, que lo podamos ver cumplido, que podamos ver cómo se va afirmando cada día en nuestras vidas. Te ruego que aún si esta palabra puede llegar a animar, a llevar a alguien en su corazón, en su vida, a afirmarse, a creer, que así sea, Señor, y que podamos ver cómo tu iglesia es afirmada, es fortalecida, es llevada hacia ese propósito. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, pues agradezco la oportunidad que hoy podemos tener de compartir esto. Anhelo que aún la transmisión se haya podido
escuchar, ver. Seguimos trabajando en ir perfeccionando estas cuestiones técnicas y todo, pero bueno, anhelo que lo que haya podido llegar sea de bendición. Y pues desde aquí, como era nuestra costumbre en tiempos atrás en las transmisiones, pues desde aquí les mandamos un abrazo, mi familia, mi esposita, mis hijos, que Dios les bendiga y nos vemos